bien, siendo las 7 de la tarde, es la hora de arrancar con esta maravilla. Hoy les decía, tenemos doble espectáculo. Primero va a contar Agustín su proyecto final y después Jorge. Es la primera vez que dos personas cuentan el mismo día dos proyectos distintos, lo cual me llena de alegría y de emoción. Una de las cosas más lindas que me pasa cuando vemos estas cosas es que me doy cuenta que han aprendido un montón de cosas y eso me resulta absolutamente maravilloso. Así que Agustín, si sos tan gentil de arrancar, contanos. Bueno, cómo no. Mi proyecto se basa en el análisis de consumidores o en el perfil y en el comportamiento de consumidores de una heladería. En realidad es una cadena de heladerías que tiene sucursales a lo largo de todo el país. Entonces, el objetivo un poco de mi trabajo es buscar información sobre el consumo y el comportamiento de estos clientes para intentar sugerir mejoras al negocio que se traduzcan en términos económicos. En los datos de los que partí son 220.000 tickets, es decir, 220.000 ventas de distintas sucursales del país, de Argentina, que corresponden a los meses de junio, julio y agosto del año 2018. La empresa, digamos, esta cadena de helados, recaba esta información de los usuarios utilizando una tarjeta de consumidor en el cual identificamos con un número de usuario a cada uno de los distintos clientes. Entonces podemos saber cuál fue la última vez que compro, qué compro, cuántas veces compro y demás. Los datos de los que partí eran mucho más grandes que estos. Estos son los que yo importé a R para trabajar, porque yo hice un procesamiento ante esos datos, lo cual incluyó, por ejemplo, al ID de cliente. Yo lo modifiqué y lo dejé solamente en números para mantener la privacidad de los datos que eran reales. Lo mismo con el ID de las ventas. Les asigné un nuevo número de 1 a 144.000, me parece son los clientes distintos y las ventas son 220.000. La fecha y la hora de la compra se mantienen iguales, son las originales. Los nombres de los productos están un poco cambiados para que no haya ningún producto que se identifique con esta cadena de helados. Y también cambié el nombre de cada sucursal para que se mantengan de forma anónima. Y esta última columna es si el producto es congelado o no. Un producto no congelado serían los helados, salsas, por ejemplo, cajas de bombón, y los productos congelados son, por ejemplo, pizzas congeladas, patas de pollo congeladas, esos tipos de snacks congelados también se venden en esta cadena. Las librerías que utilicé para el análisis fueron Tidyverse, que tiene varias librerías adentro de un conjunto de muchas herramientas muy útiles para la manipulación de los datos. Rules y Rulevis para generar las reglas de asociación utilizando a priori el algoritmo. Lubridate para trabajar con las fechas, que ya vamos a ver después en cómo las utilizamos. Y los otros tres que tenemos acá fueron para los gráficos. Primero lo que hice fue empezar a estudiar y analizar cómo era el comportamiento de los clientes en la cantidad de productos que compraban por cada ticket. Algo que quizás es distinto respecto a un análisis de un supermercado, por ejemplo, del comportamiento de los clientes en un supermercado, es que en general uno espera que compren muchos productos por cada compra. Y en el caso de la heladería, como vemos, la mayoría de los tickets tienen un solo producto. Es decir, hay gente que va y compra 1 kilo, va y compra, no sé, un cucurucho doble. Y para compras de 2 productos o más, son la mitad quizá de las compras, un poquito más.
Luego analicé las ventas por día que tiene esta heladería, donde, como era de esperarse para una heladería, las principales ventas se dan los días sábados y los domingos, es decir, en los fines de semana. Para todos estos gráficos utilicé ggplot, la librería. Luego analicé la cantidad de ventas por hora en cada uno de estos días. Entonces se puede ver que esta cadena de heladerías abre a las 12 del mediodía y cierra a las 4 de la mañana, y el principal volumen de ventas lo tiene a partir de las 6 de la tarde principalmente, y los picos los tiene entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Me sorprendió un poco porque es una época invernal acá y parece que la gente compra helado o pizzas congeladas bien tarde. Ahora las ventas por sucursal, es decir, acá observamos cada una de las sucursales que disponíamos de datos para analizar y la cantidad de ventas de cada una. Acá me llamó la atención dos sucursales en particular, esta que ven acá que tiene muchas ventas y esta de acá que tiene muy poquitas. Se podría hacer algún análisis de prueba de hipótesis para ver si esa diferencia es realmente significativa. A simple vista parece que sí. Yo, por curiosidad, lo que analicé es ver que estas dos sucursales tengan el periodo de los 3 meses completo de ventas, y no que esta sucursal, por ejemplo, sea una sucursal nueva que vendió solamente un mes y por eso es que tiene tan pocas ventas. Pero no, ambas sucursales tienen ventas a lo largo de los 3 meses. Así que quizás sea una cuestión de ubicación de la sucursal. Quizás esto está en pleno microcentro y esto está en un pueblito muy chico en el sur del país. Se podría enviar esta información, digamos, al cliente para ver si le sirve de utilidad. Quizás es alguna estrategia comercial que utiliza una sucursal y el otro no. Varias hipótesis. Bien, este fue el análisis de los datos crudos, es decir, un análisis simplemente estadístico para tener una idea de cómo es el comportamiento, cómo son las ventas de las distintas sucursales. Para obtener reglas de asociación, utilicé el algoritmo a priori, donde se va a generar un conjunto de reglas del tipo antecedente y consecuente, donde vamos a tener, por ejemplo, donde un usuario compra A, B y C, entonces también compra el producto B. Primero lo que hice fue cargar todas las transacciones para que el algoritmo pueda leerlos. Estas transacciones en general se cargan en dos tipos de formatos, single o basket. Basket es cuando cada fila del archivo es un ticket y se tienen enumerados los distintos productos que pertenecen a ese ticket. Y el formato single, vos le indicás el producto y el campo que tiene el ID de ticket. Y cada fila ahora, en vez de ser un ticket, cada fila es un producto. Y esos productos tienen un ticket identificado para saber si fue comprado junto a otro o no. Lo primero que hice fue graficar cuál es la frecuencia relativa de cada producto por los tickets. Es decir, cuáles son los productos que más se venden en estos 220.000 tickets. Y acá se puede observar el top 15, donde aproximadamente un 15% de los productos es el bombón en caja por 8. Luego le sigue el kilo de helado, el medio kilo, gigante 2 bochas, cuarto de kilo. Después tenemos algunas promociones. Tenemos café, por ejemplo. Tenemos pote de litro, caps, que son como el cucurucho solo para armar el helado. Luego entramos en lo que es la elección del soporte y de la confianza para nuestra generación de reglas. Algo que es importante es tener un equilibrio entre soporte y confianza,
porque si yo eligiera un soporte muy pequeño, es decir, primero quizá habría que aclarar qué es el soporte. El soporte es la proporción de tickets que van a tener tanto el antecedente como el consecuente, es decir, tanto es la parte de las X como la parte de las Y. Y la confianza es la validez de esa regla, es decir, la probabilidad que esa regla sea correcta. Es decir, que un usuario compra X1 y X2 y también compra Y, por ejemplo. Entonces, solo que planteé fueron 4 soportes distintos, donde el soporte más pequeño fue 0,01. Mientras más pequeño es el soporte, más tiempo tarda en ejecutarse el algoritmo y más cantidad de reglas voy a tener. Acá hay casi 400 reglas con un soporte pequeño. Y a medida que voy incrementando en el nivel de confianza de esa regla, es decir, quiero que la regla sea más útil, es decir, una gran proporción de casos sea válida esa regla, voy teniendo menos reglas encontradas. Entonces lo que hice fue plantear 2 combinaciones de soporte y confianza y observar las reglas que tenía como resultado. Primero analicé las reglas para un nivel de soporte bien pequeño, que era de 0,01 y una confianza mayor al 80%, es decir, de segmento de acá abajo a la derecha. Y después también generé las reglas para un nivel de soporte un poco más grande, de 0,25, y un nivel de confianza mucho menor al anterior, que es del 30%. Para tener reglas que quizás no sean válidas tantas veces, pero tengan una mayor cantidad, un mayor volumen de casos. Como resultado, obtuve las siguientes reglas. Cuando un usuario compra medio kilo o 1 kilo, por ejemplo, y lo acompaña de cubanitos por 40 unidades, también compra los caps, que es decir, el cucurucho solo para servir el helado. Vemos que la primera regla, cuando compra el medio kilo, tiene un 94% de confianza, es decir, el 94% de veces que un usuario compra medio kilo, compra cubanitos, yo sé que también va a comprar caps. Y vemos que el soporte es muy bajo, porque recordamos que estamos utilizando el soporte más bajo de todos. Entonces esto representa 16 casos, por ejemplo, de los 220.000 tickets. 16 casos para uno y 14 casos para el otro. Y después tenemos reglas con un soporte un poquito más grande, con una confianza del 96%, donde los usuarios o los clientes que compraron un alfajor, el 96% de las veces también compró café. Y acá tenemos un poquito más, un conteo de 59 casos de esa regla. Para el otro nivel de confianza y soporte elegido, tenemos, por ejemplo, el baño de chocolate, el gigante de 2 bochas, es decir, los clientes que compraron el baño de chocolate también compran el gigante de 2 bochas con una confianza del 46%. Y vemos que acá la cantidad de casos que se observó esa regla fueron 1.633. Es decir, estos soportes, que son del 1% aproximadamente, son muchos más casos que las reglas anteriores, pero con un nivel de confianza considerablemente más bajo. Perdóname una Sí, preguntita. Esta tabla que estamos viendo ahora no tiene sí. el LHS, ¿no? Acá estaba. Ah, Este es qué el susto. LHS y Ah, lo corrí solamente para mostrar la cantidad ah, de cuentas. bien, claro, mucho más grande, sí. Bien, ahora me quedo más Exactamente. tranquilo. También tenemos lo que es la cobertura, que es la proporción de reglas que solamente tienen en la parte izquierda el LHS de la Ajá. regla. Y tenemos el LIF, que el LIF es algo interesante. Se podría decir o interpretar como la importancia de la regla. ¿Cómo interpreto el LIF, por ejemplo, en esta primera regla? Yo puedo saber
cuál es la probabilidad de que un usuario compre el gigante de 2 bochas, por ejemplo, que podría ser 10%, por decir un valor. Si yo sé que compró el baño de chocolate antes, la probabilidad de que compre el gigante de 2 bochas se va a aumentar 6 veces más. Eso representa el leaf. Quiere decir que respecto a la probabilidad de que aleatoriamente compre un gigante de 2 bochas, si yo sé que antes compró la parte izquierda de la regla, el leaf, el usuario tiene 6 veces más probabilidades de comprar el gigante de 2 bochas. Si yo sé que la probabilidad del kilo que vimos antes es aproximadamente un 10%, un 12%, por ejemplo. Pongamos Recién que es lo un... mencionaste como si el antecedente tuviera que darse antes del consecuente en el orden del tiempo. En realidad lo que interesa eh, es que compre los dos. exacto, sí, sí, cuando Yo no me es imagino a alguien 1-1, yendo a una heladería y diciéndole, deme un baño de chocolate. Ah, y ahora un gigante. las dos Sí, sí, bochas. ¿Sí? exacto. Acá en el caso del kilo, por ejemplo, vemos que la probabilidad de comprar un kilo, que era del 12%, se aumenta un 3,6 veces más, cercano al 42 más o menos, si hacemos el cálculo, es decir, 12 por 3,6. Sí, sabemos que el usuario también compró el antecedente. También lo que hice fueron gráficos para visualizar todas estas reglas juntas y ver si entre todas ellas tenemos algunos patrones en común. Eh, Estos gráficos están buenos, son interactivos, te dicen también todos los datos de cada una de las reglas, donde acá se ve que está asociado, por ejemplo, el café, es como un denominador común entre la ficha de juegos y los alfajores. Los caps y los cubanitos también están relacionados con el kilo y el medio kilo de helado. Acá figura recargo, que parece ser eh, un ítem que aparece en los tickets respecto al kilo de helado. Quizás es alguna especie de cobro adicional en la compra de kilo o algo con los descuentos. Y en las otras reglas, que eran las reglas que tienen un soporte mucho más grande, tenemos lo que es acá la relación entre bastones de mozzarella y pechugas de pollo, ambas congeladas. Y tenemos también la relación entre el maxi cucurucho, los gigantes de 2 bochas y el baño de chocolate. Y entre los caps y el kilo de helado. Muy Estas bien. son las relaciones que encontramos en estos tickets. Luego de esto, la verdad que me había quedado un sabor raro. Esperaba encontrar Helado. reglas, sí, un sabor helado. Esperaba encontrar reglas más complejas. Eh, eh, Gran parte de esto se debe también a que los usuarios en general compran pocos productos juntos. No es como en un supermercado que un carrito de compra puede tener 50 productos distintos y quizás es mucho más eh, interesante ver la cantidad de asociaciones que hay en esas reglas. Entonces lo que hice fue hacer un análisis RFM de los clientes. RFM viene de Recency, Frequency eh, y Monetary. Es decir, se analizan los clientes, se arman distintos perfiles de clientes basándose eh, en tres atributos nuevos que se crean. So, partiendo del ID del cliente, lo que hice fue calcular este atributo de reciente con el valor de los días que pasaron desde la última compra de ese cliente. En la frecuencia puse la cantidad de veces que ese cliente, ID1, compró en los 3 meses de datos analizados. Y acá en moneda, lo ideal hubiera sido poner la cantidad de pesos que gastó a lo largo de esos 3 meses, pero como no disponía de los datos del gasto total de cada cliente, puse la cantidad de productos que compró. Entonces, el cliente 1, por ejemplo, hace 87 días que compró por última vez,
fue una sola vez en los 3 meses que analizamos y compró un solo producto. El cliente 3, por ejemplo, hace un mes que hizo su última compra, fue 5 veces en estos 3 meses analizados y compró 19 productos. Luego, a estos 3 atributos, lo que hice fue dividirlo en 5 categorías. Es decir, hice un score de cada uno, del 1 al 5, siendo el 5 el usuario que hace menos tiempo compró, y el 1 el que hace más tiempo compró. Frecuencia, el grupo 5 son los que compraron más veces, y el grupo 1 son los que compraron menos, y en moneda el grupo 5 son los que compraron más productos, y el grupo 1 son los que menos compraron. Entonces, si yo visualizo estos datos, tengo que en la parte de el score en recientes, la mayoría, el 33% de los clientes, hace entre 1 y 19 días que hizo su última compra. Y en la parte 1, es decir, entre los 74 y 92 días, tengo el 10% de los usuarios. Haciendo un box plot de estos datos, puedo ver que la mayoría de los clientes está distribuido entre 13 y 54 días, y más o menos la media de la última compra que tienen los clientes es de unos 32 días, 34 días creo que daba. Respecto a la frecuencia, vemos que el 60% de los usuarios, de los clientes, fue una sola vez en 3 meses. Y entre 2 y 5 veces, por ejemplo, fueron el 32% de clientes. Y más de 6 veces tengo solamente el 4%. Entre 6 y 10, entre 11 y 30 veces el 1%, y más de 30 veces fue el 0,06% de clientes. Recordemos que esto siempre en el periodo de 3 meses. Respecto a la cantidad de productos que compró cada cliente en estos 3 meses, vemos que la mayoría de clientes compró entre 2 y 5 productos. Es decir, el 50% de los clientes, 53, compró entre 2 y 5 productos. La media de productos por cliente es de 3,2, y la mayoría de los clientes está entre 2 y 4 productos. ¿Para qué me sirve todo esto? Una vez que yo armé estos grupos y los escoreé del 1 al 5 dentro de esos atributos, se arma una tabla para agruparlos en distintas categorías de clientes, donde en el eje X yo voy a poner las 5 categorías del atributo de reciente, y en el eje Y voy a poner un promedio entre la frecuencia, entre la cantidad de veces que fue y la cantidad de productos que compró. Es decir, el promedio entre el F y el M. Así voy a tener que los usuarios que son campeones, por ejemplo, son usuarios que fueron hace poco y que compran muchas veces y compran muchos productos. Los usuarios legales y potencialmente legales son usuarios que en general gastan bastante y hace no mucho tiempo fueron por última vez. Tengo los clientes nuevos, por ejemplo, que son clientes que fueron hace poco, pero que han comprado pocas cantidades o han gastado poco en la heladería. Tengo los grandes consumidores acá, que son clientes que han gastado mucho, que han comprado muchos productos, pero hace mucho que no van. Entonces, la parte de abajo, es decir, clientes que gastan poco y hace mucho que no van, son los clientes que llamamos dormidos o a punto de dormir. Acá tenemos los nuevos clientes, y estos clientes de acá arriba son los clientes más interesantes, son los que gastan más y van más veces. Utilizando entonces esta clasificación, generé una etiqueta, un tag para cada uno de los clientes dentro de alguna de estas categorías según sus datos de cada score. Visualizando la cantidad de los resultados según los datos que tenía, vemos que la gran mayoría son nuevos clientes. Tengo un gran porcentaje de durmientes y a punto de dormir. Es decir, que gran parte de los clientes de esta cadena de heladerías son gente que gasta poco y hace mucho que no fue, o que fue hace poco pero ha comprado pocos productos. Y los
los clientes, digamos, más interesantes que no se deberían perder son en el sector este de arriba, donde tenemos poco porcentaje. Si lo vemos acá en un histograma, se puede ver la cantidad de nuevos clientes, de durmientes a punto de dormir, y vemos que los campeones, por ejemplo, que son clientes que dijimos compran mucho, muy seguido, son muy poquitos, 154 clientes campeones tenemos. Si tenemos 6.000 más 2.000 legales, y tenemos una gran masa, digamos, de clientes durmiendo o clientes nuevos. Entonces, en base a esto, las principales recomendaciones que podemos hacer es que a estos clientes, a la gran mayoría de clientes que son nuevos y que hace mucho que no compran, se podrían implementar descuentos, regalos o beneficios por compras recurrentes para tratar de que estos clientes que son nuevos ingresen a la parte de clientes potenciales. Es decir, si fueron hace poco, lo único que nos falta hacer es que compren más y vayan más veces a las heladerías. Y para el sector este de clientes que ya sabemos que son clientes legales, que son clientes que compran nuestra marca, se podrían hacer recomendaciones basadas en el comportamiento o en compras anteriores. Es decir, algo muy interesante que quizá también se podría hacer es tomar los datos solamente de los clientes que pertenecen a estas categorías y realizar de nuevo el análisis de reglas y ver cuáles son las reglas de estos clientes, de los mejores clientes que tenemos, que compran usualmente, cuál es la combinación de productos que prefieren llevar. También se pueden implementar beneficios, envíos gratis y otro tipo de ventajas de estos clientes que no impliquen, digamos, generar más ventas, porque todos sabemos que son clientes que frecuentemente van a las heladerías. ¿Alguna duda, preguntas? A mí me ayuda a ordenarme cuando veo un tema, que me empiecen por contar cuál es el problema del negocio que se quiere resolver. O sea, ¿qué le pasa a esta cadena que necesita este análisis? Para después de eso ver qué acciones se van a implementar. En lo particular no tenían ningún problema, es decir, yo parto de los datos sin conocer su problema inicial, simplemente fue un análisis abierto para conocer cómo eran sus clientes y sugerirles mejoras a partir de la base que ya tienen, sin algún problema inicial en algún sector, quizás la columna de congelados o no congelados no lo utilicé, quizás se podría hacer algún análisis dividiendo los congelados de los no congelados y representaran proveedores distintos para la cadena. Hay muchas posibilidades, tanto el informe como los datos los dejo a disposición por si alguien quiere seguir indagando en estas ideas que dejo planteado para seguir expandiendo el análisis. Interesante los datos. Un posible problema de negocio podría ser, bueno, queremos incrementar las ventas, ¿sí? Eso sería un planteo. Y para eso nos preguntamos si nos conviene hacer promociones por las cosas que se llevan juntos o si eso simplemente nos va a destruir ganancia, porque si ya se lo llevan juntos, ¿para qué voy a hacer una promoción? Exacto. Bueno. Sí, sí. Entonces, o hacer promoción en uno de los dos productos y nunca en los dos que se van juntos. Bueno, habrá que buscar la vuelta de eso, ¿sí? Porque ese sería un planteo de un problema. Y fíjate que la solución no es trivial, porque uno no sabe si voy a ganar más plata con la promoción que sin la promoción. Porque con la promoción estoy resignando venta. Pero al mismo tiempo se supone que eso incrementa la voluntad compradora de la gente. Así que es claro, todo un misterio. Exacto, otro análisis que podía hacer es ponderar quizás estos 154 mejores clientes son mucho más rendidores en términos de ganancia Bueno, que ¿qué parte de la quizá... ganancia viene de los campeones?
Eso exacto. también es importante. Sí, Y sí. uno diría, si yo agarro y les doy la promoción a los clientes dormidos, si eso, como todo ahí, todo es público, ¿no? Ujú. Eso no desalentaría a los clientes más fieles. O sea, a estos que no vienen nunca y encima le dan ventaja. Hay que ver Exacto. cómo se comunican esas cosas. Pero lo más importante, de mi perspectiva, es ver cómo se diseña un experimento para probar eso de una manera que no dé lugar a discusión. Ujú. ¿Sí? Y eso es realmente apasionante, porque en general se discute, pero se mide poco. ¿Sí? Exacto. Lo También lindo es medir. Y se digamos, podrían analizar más datos. Yo no disponía solamente de esos 3 meses, pero son 3 meses invernales, que quizá el consumo de helado es no, no, poco y pero consumen más productos congelados, por ejemplo. está Sería perfecto, diferente. no hay problema. No hay problema. No es un tema de falta de datos. A mí, digamos, lo que me estoy planteando es en qué medida podríamos encontrar un problema que resolver. ¿Eh? Y Bien, no hacer una recorrida de los datos por el interés de recorrerlos. Pero está bien, está fantástico, perfecto. ¿viejo? Objetivo cumplido. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas de nada. Bien, ¿les parece si seguimos con el amigo Jorge? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Valdés. Mi formación es ingeniero en sistemas. Bueno, el trabajo que voy a presentar es un trabajo eh, que salió en una competencia de una página web que se llama Kaggle. eh, Instacart Market Basket Analysis, que vendría a ser el análisis de la cesta del supermercado directamente. ¿Cómo es esto? Eh, El sitio web Instacart es un sitio web que vende, es una empresa de e-commerce que vende, es como un supermercado en línea para los países de Estados Unidos y Canadá. O sea, los clientes directamente hacen su pedido y esta empresa directamente se dedica a recogerlos a sus proveedores y enviárselos al domicilio del cliente directamente. Uno no necesita ir a comprar a una tienda física directamente. Eh, o sea que tiene dentro, toma una base de clientes fidedignos, digamos. En realidad usé este ejemplo porque había visto uno de los trabajos propuestos que no logré encontrar, no tenía dataset, en uno de los trabajos propuestos por el profesor que era de una cadena de supermercados. Poto quiere conocer mejor a sus clientes fidelizados, así. Y era uno de los mejores ejemplos que se adaptaba a eso, a una de esas al ejercicio ese en sí. Bueno, esta empresa tiene más de 40.000 tiendas, creo que 250.000 productos aproximadamente. Y lo que quieren hacer, o sea, el análisis de la cesta de supermercado me permite saber el historial de compra de los clientes para yo anticiparme y poder ver qué es lo que le puedo ofrecer al cliente en el futuro, ¿está bien? Y además me permite estoquearme y más o menos saber qué es lo que tengo que reponer y ofrecerle mucho más rápido al cliente. Una de las ventajas que tiene, más para nuestro país, podría ser útil también, más con nuestra economía directamente, pero en este caso, ese vendría a ser una de las principales preguntas que hace. O sea, ¿qué productos volverá a comprar un cliente de Instacart? O sea, Instacart ya posee los clientes y ese vendría a ser el objetivo que tengo que tener. O sea, tengo que saber yo, a través del historial de compra del cliente, cuáles son los productos que el cliente vuelva a pedir, o sea, las probabilidades de que lo vuelva a comprar, ¿está bien? Ofrecérselos de antemano. Obviamente, el sitio web, cuando yo me lo dio, lo probé, estuve mirando y ya directamente también ofrece, o sea, tiene un sistema que permite usar este tipo de cosas, estos algoritmos eh, predictivos como para ofrecerme ya productos comprados, ¿está bien? Bien, yo empecé, lo dividí en cuatro al trabajo, basándome en eso, o sea, tomando el dataset desde la página de que lo bajé, estuve indagando varias cosas, mm, hice un análisis exploratorio, después hice el análisis de las características, la ingeniería de características nuevas, mm,
y después generé, comparé varios algoritmos para ver cuál es el que mejor se comportaba, que mejores resultados me daba, y finalmente le daba, o eligiendo ese algoritmo con los parámetros óptimos, generar directamente el modelo final como para hacer la prueba de entrenamiento. Kaggle ofrece, como vamos a ver ahora, este es el dataset y consta de 6 tablas, ¿está bien? En la primera tabla dice órdenes que incluye, o pedidos, incluye todos los pedidos, o sea, previos de entrenamiento y de prueba. Directamente son las 6 tablas estas que están eh, relacionadas. Después tiene otra tabla que se llama orden de productos de train, que vendría a ser pedidos, productos de entrenamiento. Incluye pedido de entrenamiento e indica si un producto en un pedido es un pedido nuevo o no. Después viene orden de productos prior, que son los productos previos también. ¿Está bien? Y yo basándome en los productos previos, yo voy a generar mi set de entrenamiento como para poder entrenar mi modelo. Y después los productos, todos los productos que vende la empresa. Ahí le vendría a ser los pasillos. Imaginémonos las góndolas directamente de un supermercado. Bueno, los pasillos donde está más o menos cada uno de los elementos, de los productos, perdón. Y después tiene los departamentos. O sea, a qué departamento pertenece cada uno de los productos. Fíjense que en las tablas, a ver si se logra ver acá. Los pasillos tienen la identificación del pasillo y el nombre del pasillo, los productos, la identificación del producto, el nombre al pasillo que pertenece y al departamento que pertenece. Después tienen los departamentos, también tiene el nombre, está identificado por el ID del departamento y el nombre del departamento. Y los pedidos tienen el orden de ID, o sea, el nombre de pedido, el nombre del usuario. Evalset me define si tiene 3 tipos, 3 valores, o sea, si es son órdenes para la prueba, para entrenamiento o previos. ¿Está bien? Yo basándome en eso tengo que extraer todo y generar directamente mis dataset de entrenamiento. Y después tiene el número de orden y en la parte de abajo hay 3 columnas más que me dice orden DOW, que quiere decir el día de la semana en que fue comprado el artículo, o sea, la que se generó la orden. Después tiene orden hour of day, que es la hora en el día en que se generó la orden directamente. Y después los días previos desde el que yo compré. Por ejemplo, yo compré ahora y dentro de 4 días volví a comprar. Directamente me cuenta todos los días que yo he estado sin comprar un producto directamente. O la última orden, ¿está bien? Muy Y bien. bueno, las órdenes de entrenamiento y las órdenes previas son similares las dos, solamente que las de entrenamiento me van a permitir generar para mi modelo de entrenamiento, ¿está bien? Para mi modelo, aplicarlo. Primero hice el análisis exploratorio y me fijé cuáles eran los valores faltantes. En realidad, de las 6 tablas, la única que no tenía, que tenía valores faltantes era la tabla de pedidos. Pero por ejemplo, la columna que me decía cuántos son los días pasados desde el pedido anterior, y después le hice una consulta, tuve fijándome, o sea, y determiné que en realidad esos eran valores que no tenían nada. Sin embargo, me fijé en la tabla anterior, o sea, los productos previos no tenía, o sea, era la primera orden, o sea, la primera orden cuando yo hago la compra directamente queda nulo. Lo que hice fue reemplazarlos por 0 directamente, como que no hay nada. Y de esa forma poder recuperar todos esos archivos, todos los registros de eso. ¿Está bien? Bien. Reemplazarlos por 0, ¿no sería lo mismo que la persona hubiera hecho 2 órdenes ese día? Mm, No, porque eso está contabilizado en el otro también. O sea, ese día, no, 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 no. En realidad no está bien especificado eso, pero directamente lo puse porque hice la consulta, después lo voy a ver en la parte del código. Yo hice la consulta y no me trajo órdenes atrás. Puede ser que en el mismo día haya hecho 2 órdenes, pero es medio difícil, o sea, No, no siempre se discuto meten lo en la... difícil, lo que me preocupa es utilizar para reemplazar un valor faltante algo que podría naturalmente significar otra cosa. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, Pero después no, dependerá lo que hagamos con eso. claro, no especifica nada directamente en los datos, o sea, no,
no dice, podríamos sí darlo por presupuesto o algunas cosas y bueno, veríamos, también tenemos que analizarlo desde el punto de vista ese. Bueno, continúa. Perdón por la interrupción. No hay problema. Y bueno, acá hice la distribución de los repedidos. Yo les llamo repedidos cuando se reordena el pedido. O sea, cuando yo ya hice un pedido, lo vuelvo a pedir por los días de la semana. Y lo que se vio que los que tienen mucho más pedidos son los días de fines de semana. 0 para el sábado y 1 para el domingo. Eh, después, sí, creo que me salté. No. Y después tenemos los pedidos por hora del día. Y acá se pueden ver desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos, se mantienen o sea, hacen mucho más pedidos, repetido en ese día, ¿está bien? En el día, perdón. Y después empieza a disminuir. Este gráfico es importantísimo porque lo comparten muchísimas actividades humanas. Es una idea de cuán despierta está la gente, ¿sí? Lo llaman la distribución del elefantito, donde vos tenés acá al principio la trompa, entre las 0 y Sí, las sí. 5, sube la cabeza y la orejita hasta las 11, ahí a las 11:12 tenés el cuello, viene la modorrita de la siesta, y después tenés el lomo de la tarde y se cae la colita hasta la noche para juntarse con la trompita del elefante del Sí, día sí. siguiente. Sí. Eh, bueno, y ahí podemos ver de que eso es contabilizando todos los días, ¿está bien? O sea, en total de todos los pedidos en el día directamente. Eh, y después la distribución de las frecuencias por día desde el anterior pedido. Y acá lo que podemos ver es, fíjense que los valores mayores son que se hacen pedidos, se hace Semanales. un repedido a la semana de que yo compré algo y si no a fin de mes directamente, a los 30 días. Bueno, no, a fin de Claro. no, digamos, a los 30 días de mi compra directamente, pero generalmente es así, o sea, a la semana o a los 30 días. Eh, Bien. y bueno, acá vemos para la tabla de los pedidos previos, podemos ver como 0 los pedidos y los repetidos directamente. La diferencia que tenemos, pedido repetido de la tabla previa. Después para las órdenes de entrenamientos, que son más o menos la misma cantidad. No mencioné que en realidad son 500.000 registros que tiene las dos tablas esas, cada una. 206.000 usuarios y más de 250.000 productos. O sea que la mezcla, o sea, cuando combine todo, dio una cantidad bastante grande de del dataset. Eh, y bueno, la distribución de productos, este vendría a ser el top 10 de los productos que más se venden, de las órdenes previas, ¿está bien? Y ahí podemos ver que lo que más piden es bananas, qué sé yo, productos orgánicos, vegetales. eh, Estos son los 10 primeros, después los menos que piden es, Abocados son las paltas, ¿no? no sabría decir eso. Lo que menos pedían, que vi en otro que también hice el top, o sea, el menos pedido, que no lo puse acá, creo que pedían shampoo o acondicionador, una cosa de esa, pero no es tanto. Eh, y después los departamentos que más salida tienen, por ejemplo, Produce, que son las frutas y verduras. em, Dairy Hack vendría a ser lácteos o lácteos vegetarianos, una cosa así. Eh, y después tenemos la distribución de los pasillos también de los pedidos previos, que tenemos fruta fresca, los más pedidos, y los vegetales. O sea, la gente quiere comprar directamente sin necesidad de ir al supermercado que le mande directamente, eh, digamos, frutas y vegetales. Eh, Creo que hay supermercados acá en el país también hacen lo mismo, si no Sí, me sí, Coto, equivoco. sin ir más lejos. Sí, Y además te sí, sí. conoce muy bien. Sí. Sí. Bien, y después tenemos la distribución de pedidos en diferentes días de la semana. Por ejemplo, en la parte de arriba vemos que para los días, en la parte de abajo es la hora, o sea, el eje X vendría a ser la hora y la cantidad, o sea, la cantidad de pedidos, el eje Y.
¿Está bien? Y vemos que lo que tienen los sábados y domingos, hay entre las, que no sé qué poner, más o menos entre las 9, de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta las 12 más o menos. Después empieza a bajar los pedidos. Y después en lo que es el sábado, el domingo, perdón, entre las 10 y las 4 de la tarde, aproximadamente. O sea, el sábado está recostado sobre la tarde Sí, y el domingo está recostado sobre la mañana. Mirá vos, sí. qué útil Eh, saberlo. y creo que es la tendencia de la mayoría, creo que todos hacemos que nos ponemos a ver nuestro celular y vemos en esos momentos directamente, a ver qué quiero comprar, no, no solo lo hace eso, sino que uno compra en Mercado Libre o alguna de esas Ujú. cosas. Es la tendencia. Acá lo podemos ver, el número de pedidos del sábado aumenta constantemente de las 9 horas y cae después de las 16 horas. Y el domingo el número de pedidos alcanza su punto máximo de las 10 y disminuye ligeramente cada hora hasta las 17. Esa vendría a ser la brecha de sábado y domingo, o sea, la franja de más repedidos. Ujú. Y acá tenemos las compras más populares el fin de semana, que también, o sea, los productos más buscados el fin de semana son fruta, verduras, como todos los productos orgánicos. Bueno, yo le puse ese grafiquito porque me gustó. Pero Eh, esta gente no come carne. no, parece que no. Pero bueno, es así. Bien. em, Después de eso, o sea, de ver todos estos gráficos, yo hice la ingeniería de características, o sea, me puse a revisar. Este vendría a ser, acá combiné los dos data frames, los órdenes de productos previos y los productos de entrenamiento. O sea, los dos tienen, después de combinar los dos, generé un data frame que tenía esto, o sea, que tenía la orden ID, producto ID, nombre del producto, la orden que fue agregada, si se fue, si fue, fue pedido de nuevo o no, el pasillo, el departamento, el pasillo, el nombre del pasillo, el departamento, y después le fui sacando algunas cosas como para ir probando de a poco, o sea, para ver cuáles eran los atributos que mejor se comportaban. Y después generé nuevas columnas, o sea, basando en eso, primero ejecuté sin hacer cálculos sin hacer estas columnas nuevas, y algunos resultados no eran muy buenos, o sea, eran bastante bajos. Igual, cuando calculé esto, por ejemplo, agregué columnas cuántas veces un usuario compró el mismo producto, después la relación de repetido del usuario por un producto, el número total de pedidos realizados por cada usuario, el promedio de productos comprados por cada usuario, el día de la semana de la mayoría de los pedidos realizados por cada usuario, o sea, qué día de la semana fue el más usado por un usuario para hacer pedidos, la hora del día en que cada uno de los usuarios eso lo pidió y lo guardaba ahí, porque eso estaba en otro lado. Número de veces en que se compró el producto y después la relación de repetido de un producto, de los productos. Y las nuevas columnas generaron el data train y el data test, más o menos. La única diferencia, obviamente, que la data test no tiene el order, o sea, si fue pedido o no. Eh, Cabe mencionar de que el data test, la página de Kale que pide que, esta es una competencia, o sea, Kale, la página nos da todos estos datos y nosotros tenemos que competir. Creo que el monto es $25.000 aproximadamente, que en su momento esto creo que lo ganaron un equipo de China. Eh, y ahora hace poco salió uno y la fecha límite, el deadline es en septiembre, creo que también. O sea, si uno puede participar. Ellos piden en el dataset que nosotros tenemos que generar 75.000 órdenes de productos y los productos que esas órdenes posiblemente van a pedirse de nuevo. O sea, sacar la probabilidad de que cada uno de los clientes esos pida determinados productos, vuelva a recomprar y nosotros tenemos que generar eso y después enviarlo a la página de ellos como para que nos den un score, o sea, un puntaje y puntuarnos dentro del sitio. Bien, el modelo de entrenamiento, primero empecé tomando el dataset, probé varios algoritmos, hice una comparación de los 8 algoritmos, y el que mejor se comportó
el random forest. O sea, igual lo fui tocando. O sea, esto fue a priori, que después lo voy a ver en el código. El KNN obviamente era bastante pesado y consume muchos recursos en algunas cosas. Tuve que acortar el dataset, el data frame y probar, y probar. Eh, Ahora cuando lo vas a ver, eh, después de hacer en los análisis, como lo veo en el código, eh, después de probar, calculé que para el Random Forest el número de estimadores calculé en 300, el max deep no le puse non, directamente la cantidad de características, log 2, y el minimum sample 2, y balanceado. Y para probarlo, lo puse con data frame de entrenamiento recortado a 2 millones de filas. Y el data frame de test, después de hacer los cruces, más o menos de 4.833.000. Yo lo corté al de entrenamiento porque da más o menos, haciendo los cruces, un 8 millones y algo, aproximadamente. Y lo corté porque era imposible hacerlo ejecutar y todo, y tardaba bastante. Estos son los valores que me dio a priori. Obviamente que si yo le subo la cantidad de filas me va a dar mejor resultado directamente. O sea, a medida que vaya sumando la cantidad de datos, va subiendo el score directamente. Y los resultados me dio más o menos 0,90 de precisión, 0,58, y un recall de 0,11. Si bien no es tanto, pero el resultado final eh, me dio, esta es la página donde uno sube el archivo y me dan directamente el rate, el score directamente. Y me dio 0,17. Creo que ahora tengo uno porque estuve probando, seguí probando algunas cosas y tengo 0,18 en uno de los que probé. El ganador tiene 0,40 aproximadamente. O sea, los ganadores tienen. Pero como digo yo, eh, Pero son chinos, hacen trampa. Piensa. no, lo que pasa es que son equipos también, no son personas, son varios equipos formados como para competir y bueno, pelean entre China, Estados Unidos y bueno, y algunos otros países. Ahora en el código, fíjense que este es el análisis que hice, procesamiento de los datos, acá donde Muy calculé prolijito el los... código. Sí, no, pero pasa que Ah, claro, porque vos sos de sistemas. Ya está. Trampa. Trato de hacer porque después ni yo me entiendo. O sea, directamente. La historia es Igualmente, clínica. igualmente el código lo subí a GitHub y lo pueden descargar ahí la gente que lo quiera recibir, que lo quiera ver, porque fíjense que al último está acá el link de descarga directamente. Muy bien. Igual voy a actualizar algunas cosas porque lo puedo subir porque estuve probando otras cosas. Esto vendría a ser todo el código. Como lo dividí en el análisis exploratorio, a donde está incluido todo los gráficos, y lo fui diferenciando porque por ahí ni me acordaba de un color y de otro. Pues, bien. Después, las características donde hice la mezcla el merge de los datasets originales, creé los otros, creé eh, cada una de las características nuevas, las columnas nuevas, eh, y después de eso, a ver, y después generé, yo repetí esto para no estar grabándolo porque quería comprobar de que todo sea correcto. O sea, soy medio paranoico, así que me gusta copiar, no guardar en archivos, sino que tome lo mismo que vuelva a generar y más o menos tenga. Igual lo podría haber guardado en un archivo, pero después tenía algunos problemas cuando lo cargaba. Desde CSV, vi que hay otra forma de guardarlo en Pickle que me mantiene el tipo de datos, o sea, el tipo de datos que yo definí. Eh, Bien, acaso hice de todas las columnas, ejecuté que es para seleccionar cuáles son las columnas más importantes en el análisis y me dio este ranking. Eh, y seleccioné de esas las 6 primeras.
Después hice seleccioné, estos son códigos que están en los códigos de discusión de Keil. O sea, ahí está más o menos, uno puede hacerlo uso, yo hice uso de eso, inclusive había un código donde me permitía optimizar la memoria, porque cuando uno tiene poca memoria, para poder tener más datos, los organiza mejor. Directamente. Ese no lo usé porque no lo puse. ¿Tenés idea Eh, el score que ellos te calculan? ¿Cómo se relaciona eh, con las variables precisión, exactitud y demás que vos usaste? F1 Score, pero una modificación de ello, no lo estuve mirando bien, pero lo encontré por ahí, eh, pero no sabría bien decirle porque me limité por falta de tiempo directamente a subir y Que que me diera dé lo el que tenía que puntaje, dar, está perfecto. que Porque sea lo que quiera. si uno hubiera sabido, ¿sí?, cómo calculan el score ellos, entonces podríamos haber jugado con las palancas del algoritmo para optimizar para el score de ellos. Claro, sí, sí, sí. Y acá, bueno, acá comparé los algoritmos, acá definí el diccionario con varios algoritmos, generé me calcula todo, digamos, si se ve el recal del otro lado, que no lo llego a ver porque me está tapando el... Ahí Y se ve. después voy a tunear, o sea, le llamo tuneado cuando le voy encontrando, le voy cambiando cada uno de los parámetros y voy probando y probando, probando hasta que más o menos... sí, fui achicando el dataset porque se me hacía bastante largo. Eh, por ejemplo, acá me dio que era 300, los estimadores eran 300 árboles, eran lo mejorcito, lo que mejor resultado me daba. Bueno, ahí, ese Alto alto aquí. ahí. Sí, le puse ahí para que se detenga ahí. Eh, eh, y después, bueno, en el otro me dio que directamente le ponía, que no le ponía el max depth, que siga calculando hasta el final de las hojas de los árboles, o sea, hasta que no tenga Sí, más nada. hasta que no, el parámetro de complejidad no lo da para seguir abriendo. Claro. Después el mini split, min sample split, también calculé y me dio que el mejor era con 2. Después el max left node, el mejor me daba no ponerle directamente, o sea, dejarle none. Y después el otro es, ¿cuál era este? Ah, max left node. Y este max left node, bueno, y acá ganó el log 2. O sea, este es el... Sí, no, este es el... Ahí me equivoqué. ¿O no? Max Pictures, perdón. Ah, Max Features, sí, me puse mal bien. acá en la impresión. Bueno, no pasa nada. En la impresión es Max Features. Y gana log 2. Bueno, una vez que ya tengo los parámetros, eh, me voy directamente, generé de nuevo, hago la generación de todo el dataset para ir probando y ahí fui probando de ir subiendo de a poco paulatinamente. Primero 100.000 filas, 500.000, 1.000.000, 1.500.000. Y Muy iba bien. subiendo. El score iba mejorando, sí. Eh, Bien. O bien, sea que hiciste la optimización del score, pero cargándoselo a ellos. claro. Sí, sí, sí. Bien. Si lo hubiera tenido era más. Es como Era dice más usted. automatizable, pero bueno, Sí. no Acá pasa tenemos nada. los resultados. Y bueno, una vez que le corrí agarré el dataset, el data test generado que exigen ello, hice la predicción, calculé, eh, generé todo eso, lo organicé como propia orden ID y cada uno de los productos que se va a pedir se Bien, guarda en un archivo que también está acá. El archivo está incluido en el código, que vendría a ser este, con cada uno de los pedidos. muy bien. Eh, y se sube el archivo. Y en ese caso me dio 17.989. Sí. Bien. Eh, bien, ahora vuelvo a la diapositiva. Bueno, Bien, viejito, como decía, a trabajo futuro estoy viendo que hay otras alternativas que son un poquito más eficientes.
que usan, por ejemplo, XGBoost, los algoritmos XGBoost, Ajá. like GBM y CatBoost. O sea, la ventaja es que usa todo. O sea, usa todo el data frame que yo tengo y es mucho más rápido. Creo el like no lo llegué a probar, probé uno nada más. No lo Ajá. pude incluir como para compararlo, pero like GBM es más rápido que XGBoost. Ah, Eh, mira. Yo uso y el XGBoost en un trabajo que hago todos los domingos para un call center y me anda claro, sí, muy sí, bien. sí. Y la ventaja que tiene es, o sea, la ventaja que lo que estuve mirando en ese es que cuando son pocas columnas, pero muchísimos datos, tienen un resultado fantástico directamente. O sea, Bueno, es mucho más rápido. Creo que los ganadores hicieron una mezcla de algo así, varios algoritmos en, en eso, o sea, más o menos. bueno, Así que, bueno. A ver, buenísimo. Muchísimas gracias. Ahora tengo que anotarlos como parte del grupo que ya presentó el proyecto final. Eso les habilita que les aparezca el examen final, lo puedan hacer y recibirse. ¿Eh? bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Perfecto, gracias a muchas ambos. gracias. Que la pasen divino. Bueno, Gracias, Éxitos. igualmente. gracias, hasta luego. Hasta luego.